Buenos días. En esta ocasión voy a tener el gusto de leerles el capítulo Pemex y su estructura empresarial paralela, negocios al margen de la ley. Este capítulo es una versión estenográfica de la conferencia dictada por la periodista Nancy Flores Nández en la Escuela de Formación Política Arnulfo Trejo Ortiz del Movimiento de Regeneración Nacional en la Ciudad de México el 1 de marzo de 2019. Ahora bien, este capítulo pertenece al libro Pemex en los paraísos fiscales. Bien, vayamos a Pemex y su estructura empresarial paralela. La empresa que conjuntó la paralela desde 1968 y de ahí en los sexenios posteriores llegó a un total de 90, las cuales más de 60 fueron 100% de su propiedad y en otras 30 también tenía participación. Ahora hablaremos de casos concretos y de pérdidas reales para la empresa de todos los mexicanos. Primero, quisiera mostrarle dos imágenes. La primera el, que es el oficio donde se autoriza la constitución de una de estas empresas, mismo que está firmado por Guillermo Ortiz en su carácter de funcionario público de la Secretaría de Hacienda. El segundo está firmado por Ernesto Zedillo, el entonces secretario de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y en el que se autoriza a Pemex constituir la empresa PMI Comercio Internacional, la empresa estratégica que permitió todo este manejo al margen de la ley y que de hecho privatizó el dinero público. Como pueden ver en estos documentos, Felipe Calderón, el expresidente que antes fue titular de la Secretaría de Energía y que por lo tanto estuvo al frente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y Ernesto Zedillo, otro expresidente, fueron los autores directos de toda esta trama que ha llevado a pérdidas millonarias. Como habíamos visto, PMI Holdings BV y PMI Holdings NV, que después se convirtió en PMI Holdings Petróleos España, que a su vez constituyeron PMI Comercio Internacional y que tiene la característica de que no es 100% propiedad de Pemex, ya que el 0,001% le pertenece a Bancomex. Estas son las empresas que siguieron constituyéndose ya en el sexenio de Salinas de Gortari, que fue cuando empezó a crecer la estructura empresarial paralela de Pemex. Ahora vamos a hablar del grupo PMI, que es el que maneja los cuantiosos recursos de Pemex y que se le conoce como el brazo comercial de la petrolera. El grupo PMI está conformado por PMI Comercio Internacional y que desde su fundación ha estado dentro de la estructura formal de Pemex. Luego de la reforma energética de 2013, ya operó al 100% como una empresa privada, aunque antes todavía rendía cuentas. Pero aparte de esta, además hay otras 19 compañías que no tienen oficinas ni empleados, es decir, funcionan como empresas offshore, fantasma o unimembres. Son simplemente de papel y que se usan para hacer transacciones, pero que no cuentan con una estructura como si la tiene Pemex u otra empresa, que sí tienen trabajadores operativos, administrativos, instalaciones, etc. Tales empresas operan todas las importaciones y exportaciones de petróleo, productos petrolíferos y petroquímicos de Pemex, lo que las ha llevado en ocasiones a manejar hasta 1 billón de pesos anuales por año, pero que actualmente se estima que manejan unos 500,000 millones de pesos por año. Además, estas empresas tienen autorizado contratar deuda a nombre de la empresa matriz Petróleos Mexicanos. Esto es relevante, pues entonces se dijo que el plan de financiamiento de Pemex ya no incluía deuda, pero PMI, a través de sus empresas offshore,
podía seguir contratando deuda sin informarnos, sin tener obligación de hacerlo. Esquema que fue empleado en varios sexenios para ocultar deuda. Así que es importante seguirle de cerca la pista a todas estas empresas. Ahora, ¿quiénes integran el grupo PMI? PMI Comercio Internacional es la cabeza del grupo, la que dirige a todas las demás, pero que directamente no es dueña de ninguna. Después está PMI Holdings BV, que es 100% propiedad de Pemex y que está domiciliada en los Países Bajos. También está PMI Holdings Petróleos España. Estas dos son las primeras que se constituyeron antes de que PMI Comercio Internacional, que también fue redomiciliada en España. De hecho, en España se redomiciliaron algunas empresas que estaban radicadas en paraísos fiscales tales como las Bahamas o Islas Caimán. La razón es que en España existe un esquema tributario muy flexible. Eso quiere decir que permite que las corporaciones establezcan varias empresas que luego usan para evadir impuestos. También está Holdings Holanda Services, que se creó en el sexenio de Peña Nieto en los Países Bajos. PMI controla todas estas empresas, pero no es dueño de ellas. Son subsidiarias de Pemex, tales como Pemex Exploración y Producción, las que son dueñas de estas empresas. De la misma Pemex Exploración y Producción está PMI Marín, que está constituida en Irlanda, otro territorio fiscalmente laxo. PMI Campos Maduro Sanma es propiedad de PMI Marín y de Pemex Exploración y Producción. Y así se va perdiendo la pista de quién es el dueño, ya que en la práctica se trata de varios dueños, los que van creando y controlando estas empresas. Pemex Transformación Industrial es dueña de PMI Petroquímica SADCB, que también es dueña indirecta, ya que el 50% lo posee PMI Comercio Internacional, empresa que también posee PMI Azufre Industrial. El 99% es propiedad de MexGas Internacional, que es una de las que estaban constituidas en las Bahamas, actualmente radicada en España. El 1% restante lo tiene MGI Asistencia Integral, a su vez propiedad de PMI Transformación Industrial. Empresas que parecieran no tener relación con Pemex, pero que sí son de la petrolera mexicana. Ahora bien, Pemex Logística posee 99% de Pemex Servicio Transoceánico y el 1% es propiedad de Triple 1 Servicios SADCB, que como su razón social lo indica es propiedad de Pemex al 100% y que está domiciliada en España, en México. Pemex Etileno posee el 100% de las acciones de PPQ Cadena Productiva, la cual está constituida en España, luego que se empezaron a redomiciliar las empresas que ya poseía. Estas y otras compañías son las que Pemex posee indirectamente y que pertenecen al grupo PMI. Estas incluyen a PMI Services BVV, domiciliada en Países Bajos y propiedad de PMI Holdings Petróleo España, empresa que también posee 41.98% de PMI Services Norteamérica, SADCB, pero que el 59.02% lo posee PMI Norteamérica, SADCB. PMI Trading, domiciliada en Irlanda, también es propiedad de PMI Norteamérica, SADCB, y de Petróleos Mexicanos. Y PMI Trading México, domiciliada en el país, es propiedad de PMI Trading Limited y PMI Holdings Petróleo España. PMI Norteamérica es propiedad del Holdings Holanda Services y de PMI Holdings Petróleo España, también domiciliada en México. Y PMI Infraestructura de Desarrollo es propiedad de PMI Norteamérica y de Services BV México. También está PMI Cinturón Transoceánico Gas Natural, radicada en México, que es propiedad de PMI Infraestructura de Desarrollo y de PMI Norteamérica. PMI Mainstream del Centro y PMI Transoceánico Gas LP son propiedad de PMI Infraestructura de Desarrollo
y de PMI Norteamérica. Ambas están en México. Y PMI Ducto de Juárez es propiedad de PMI Services Norteamérica y de PMI Infraestructura de Desarrollo, que también está domiciliada en México. Estas son las 20 empresas del grupo PMI con las que cerró Peña Nieto el sexenio. Grupo que es muy importante, ya que todos los malos negocios han pasado por este. Tales empresas operan como privadas e incluso las que están domiciliadas en México no se rigen como empresas públicas. Nunca fueron paraestatales y la opacidad de sus operaciones, luego de la reforma energética de 2013, se incrementó sobremanera. Ahora, recuerden que se señaló que aún había 25 que no se habían extinguido, y en particular que 10 de estas, que están relacionadas con proyectos productivos a largo plazo, de 10 a 15 años, no iba a ser nada fácil de que Pemex se desprendiera de ellas. Pero aún hay otras relacionadas con deuda de largo plazo, proyectos que toman 7, 8 o más años y que no pueden desaparecer, ya que alguien tiene que asumir dicha deuda.